Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Palabra del Señor. En Juan 8, 31 a 36. Si se preguntara a una persona que era esclavo: ¿qué te pasó? Es que alguien intervino para comprar su libertad. Si es lo que contaría. Es lo que contaría. Y a esa persona se le pasaría toda su vida pues, agradeciéndole, alabándole. Es que yo iba a morir esclavo. Vino alguien, pagó dinero a mi amo y me dejó en libertad. Ahora no soy esclavo. Y nosotros, siendo esclavos del pecado, como Jesús nos lo dice, hay una persona que nos compró para recobrar nuestra libertad. Tiene nombre y tiene cara. Habla de él mismo. Si el Hijo os hace libres, seréis libres. Jesucristo, Hijo del Padre, es el que nos libera de la esclavitud, y esa esclavitud es el pecado. Nadie puede separarse de su mala costumbre, de su vicio, si Jesús no interviene. Nadie. Aunque se haga ejercicios, como alguien que te propondría: es que hay que ir al gimnasio, no sé, hay que hacer nada. Aunque se tomara pastillas, aunque nada. Se puede pasar un tiempo, pero si no es la mano de Jesús, todo se despierta y se despierta siendo peor. Como venganza. Y Jesús, él cuando pone la mano, es la libertad recobrada. Lo mismo que, justamente hablando de eso, San Pablo lo repite muchas veces, como en Gálatas 5 o en Gálatas 5 o en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Allí nos habla de Jesús, nuestra libertad. Y esa libertad es preciosa, claro, que como se disfruta de la libertad en el ámbito totalmente terrenal, y uno casi respira de eso, como alguien que sale de la cárcel de este mundo. La cárcel de este mundo es nada, porque es una limitación del espacio. Quizás es un cambio también del uso del tiempo. Tú no usas tu tiempo como quieras, y no tiene un espacio limitado de movimiento, pero eso es nada. La verdadera cárcel es la cárcel del alma. El que te impide realmente vivir como... Sí, San Pablo, hablando de la libertad que Jesús nos da,
es con palabras muy bonitas que hay que escuchar de verdad con mucha alegría y agradecimiento. La libertad del alma. Tener la libertad del alma. Porque la cárcel verdadera es la invisible. Uno vive encerrado en una cosa en la que no puede salir. Un círculo dentro de una cosa. Como alguien que fuma, solo que no puede no fumar. Es como en puntos de tabaco, y está dentro. Los muros, entre los muros, que no puede franquear del tabaco. Todo lo que realmente el otro con la droga se le encierra. Es que no hay ningún muro construido decir, tú estás dentro de aquí se debe fumar o se debe tomar droga o se debe, no sé, lo mismo el sexo. Se queda dentro. No hay ningún espacio en el mundo en que se obliga a nadie a hacer eso. Por lo menos reconocido por la ley. Quizás no puede ser, no sé, raptado por los malvados, eso puede ser, pero no hay espacio realmente previsto por la ley en el que alguien está obligado a cometer eso. Es una bendición. Pero resulta que esa misma cosa, ella misma se apodera de una persona y la encierra en una cárcel invisible. Y solo el preciosísimo sangre de Jesús rompe poderosamente esas barreras, esas cárceles, esas esclavitudes. Y para leer lo que realmente San Pablo nos dice, justamente hablaron de comprar. Si hemos hablado de ese ejemplo de comprar, porque el esclavo, si no hay nadie que paga para que se le libere, se queda. Y Jesús, para nosotros que éramos esclavos, pagó. No hay dinero, que es nada. San Pablo nos dice qué precio tuvo que pagar Jesús para que nosotros recobráramos la libertad. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 20, nos habla con palabras ungidas, diciéndonos: ¿no sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. El alimento es para el vientre y el vientre para el alimento, pero Dios destruirá una cosa y la otra. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que unirse a una prostituta es hacerse un cuerpo con ella? Porque dice, serán los dos una sola carne. En cambio, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Huid de la inmoralidad.
cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 20. Habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¿Y cuál es ese precio? Realmente sabemos que es la preciosísima sangre de Jesús. Como lo dijo San Pablo mismo a los jefes de la iglesia de Éfeso cuando se estaba despidiendo de ellos. La confesión es un momento justamente de resurrección en el que realmente uno recibe la misericordia de Jesús para salir del cajón o del túnel de la oscuridad. Y uno entra en la luz, gira su cabeza, su mirada, alza su cabeza y mira a Jesús, como justamente íbamos a leerlo en Hebreos, en medio de pruebas y problemas, mirar a Jesús, mirar a Jesús, mirar a Jesús. Hebreos 12, 1 a 4. En consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en el lugar del gozo inmediato portó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron: Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión. Porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? La carta a los Hebreos, capítulo 12, 1 a 7. Hoy estaba hablando con unas personas que justamente tienen prueba. Yo les decía que no hay en el mundo ningún hombre en el que se profesa que resucitó y esa noticia lleva más casi 2000 años atravesando siglos, teniendo discípulos que se entregan esa noticia hasta derramar su sangre, mártires, los que se encierran en los monasterios por esa noticia,
por esa persona y no hay nadie más. Entonces les he dicho, si realmente, como hay los que no lo creen, si es una mentira, esa mentira tiene fuerza, de verdad, tiene fuerza, puede resistir durante siglos y siglos. Pero sabemos, como nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que no es una mentira, es la verdad. Jesús está vivo. Por eso justamente todo eso, todos los siglos que pasaron no pudieron destruir esa noticia. Porque esa noticia es una persona viva, que no vemos pero que se manifiesta, venciendo la muerte en nosotros, como lo dice, justamente estábamos leyendo Juan 14, 1 a 6, cuando Jesús, no tiemble vuestro corazón. Si es Jesús, vencedor de la muerte, pone su mano sobre los corazones que están temblando. No temas, aquí estoy, he vencido la muerte. Soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estando conmigo vivirás por siempre. Y San Pablo lo ha comprendido y lo proclama, como en Romanos 14, 7 a 9, y cuando dice: Romanos 14, 7 a 9. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Jesús proclama la victoria sobre la muerte. Y les he dicho, si se preguntarán incluso a los niños, ¿qué cosa os hace temblar en este mundo? La respuesta sería automática. Es la muerte. Y Jesús solo es el único vencedor de la muerte para los que creen en Él, para Él mismo, como lo decía, venció la muerte para Él y por nosotros. Y eso San Pablo también lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Son palabras muy ungidas, como el ministerio de San Pablo es una gran unción del Espíritu Santo, de verdad. Y nos sigue predicando. La segunda carta, 5, 14, 15. Dice: porque nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Vivir por Cristo, vivir para Cristo, como San Juan Pablo II lo predicaba siempre a los jóvenes. Su discurso: no temáis, Jesús es la vida. El que se entrega a Jesús no pierde nada, lo recupera todo y recupera a todos. No pierde ningún amigo, es el amigo de todos. Y San Pablo disfruta de eso, diciendo la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20.
con el fin, estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Qué amor le tenía a Jesús? Mi vida no es nada, es que solo Jesús vive. Sí. Y en muchos otros sitios, leyendo las cartas de San Pablo, todo lleno del amor a Jesús. Como justamente él mismo lo dijo también en Hechos de los Apóstoles, cuando alguien profetizó que le iba a poner en la cárcel en Jerusalén, y él respondió, San Pablo, alguien que era profeta, eso de profetizar, vino a vernos, el profeta Agabo, y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén y entregarán en manos de los gentiles al hombre a quien pertenece este cinturón. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió diciendo, ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 11 a 13. Por el nombre de Jesús. Entonces, terminando hablando de ese nombre, que realmente se enamoraron de ese nombre, y prefieren la muerte en lugar de negarlo. Derramaron su sangre, los mártires. Y cada cristiano que realmente lo es, está listo para eso. En su debilidad, no puede ser. Pero como San Pablo dice, Filipenses 4:13, puedo todo en Cristo Jesús que me da fuerza. Sí, entonces hay los que están listos para derramar su sangre. ¿Por qué yo me puedo dejar llevar por el pecado? Por tonterías o debilidades o mentiras o interés de este mundo, que este mundo, como se diría, caducado, que tiene plazo. Por eso hay que realmente profesar el nombre de Jesús y llamar su fuerza. Socorro Jesús, ayúdame. Ayúdame a vencer mis límites. Toma mi mano, que camine siguiéndote, sin tropezar, sin temblar ante el mundo malvado. Porque el mundo persigue a cada cristiano. El mundo persigue a cada cristiano. Nosotros cristianos somos corderos en este mundo, en medio de lobos. Como Jesús lo dice, os envío como corderos en medio de lobos. En Mateo 10, 16 a 23. ¿Y quién es ese lobo? Como a veces yo lo predico cuando se lee ese evangelio, es cada corazón no convertido a Jesús. Tiene dentro un lobo. Y a veces justamente ese lobo se despierta. Y esa persona mira como un lobo, habla como un lobo, habla devorando, mira devorando. La maldad está dentro. Por eso San Pablo nos da un consejo diciendo,
San Pablo nos da ese consejo: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. La primera carta a los Efesios, la carta a los Efesios, porque hay una, capítulo 4, versículo 31 a 32. Y Jesús mismo nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Imitadme, soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11, 28 a 30. Ir a Jesús, alzar su cabeza hacia Jesús, pero eso a veces es fácil. Hay una cosa más complicada. Es hablar de Él. Hablar de Él. Y lo que no sabemos es que cuando no se habla de Jesús, se termina perdiendo la fe en Él. Y aunque no se la pierda, esa fe termina siendo muy, muy poca, diríamos, sin realmente poder alumbrarte, como alguien que tendría una vela en medio de oscuridades. En lugar de que esa vela le alumbre, dándole la luz, se le deslumbra. A veces nuestra fe es un problema, porque no, en lugar de ser una solución para nuestra vida, porque no nos hace vivir. Es un problema que va casi mostrándonos, como las leyes antiguas de Moisés, mostrándonos lo que no hemos hecho, en lugar de ser una fuerza que nos haga hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Y una manera más sencilla de ir aumentando esa luz, o aumentando aceite en las lámparas encendidas, es profesar el nombre de Jesús. Como San Pablo ya lo sabe y nos lo enseña. Y es algo sencillo y poderoso. Pero yo no entiendo por qué. Eso no sé, ¿por qué no lo hacemos? No sé si como San Pablo dice, no sé si tenéis otro evangelio o no sé, si tenemos otro evangelio. Porque el evangelio que tenemos no lo proclamamos. San Pablo él mismo nos dice cuál es ese evangelio, de manera clara. Pero resulta que ese evangelio pasa pocas veces o nada en nuestra boca. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando. Si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, de lo contrario creísteis en vano. Creer en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía y otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 8. Estoy seguro de que si se preguntara a muchas personas, no voy a hablar de su rango, ¿qué es el evangelio para ti? ¿Qué diría mucha gente? Es que no lo sé, es el evangelio. O diría, es la buena noticia, pero es la misma palabra. Es un sinónimo y nada más. ¿Qué es? Para nosotros la buena noticia es una persona.
tiene cara y tiene nombre. Es Jesucristo que murió por nosotros y resucitó. La misa celebra eso. Celebramos la muerte. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La misa es eso, todos los sacramentos. Pero esa buena noticia, para que realmente sea verdadera, debe ser nuestra vida, muriendo y resucitando con Cristo. Como también San Pablo nos lo dice en Colosenses, capítulo 3, 1 a 4. Habéis muerto con Cristo. Es decir, el pecado no existe. Su poder fue destruido en nuestra vida. Hemos recobrado la libertad, esa libertad. La muerte y la resurrección de Jesucristo, que hemos llamado, se puede hablar de la preciosísima sangre de Jesús también, o de la Santa Cruz de Jesús, su muerte y su resurrección, nos liberó. Y lo proclamamos. Fuimos liberados. También se puede hablar de la Pascua de Jesús, pasando por la muerte y resucitando. Por eso la Pascua es la fiesta de las fiestas. Y se celebra todos los domingos. Todos los domingos es la Pascua. Celebramos reunido aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Es la fiesta, cada domingo se repiten esas palabras, porque eso nos abre la puerta a la vida. Si Jesús resucitó y está vivo, no hay nada que debe entristecernos, porque nuestra alegría no muere, nuestro gozo no muere, nuestra paz no muere, nuestra vida no muere. Es Jesús. Es Él que vive en nosotros, como lo hemos leído en Gálatas 2. Entonces, no hay ninguna cosa, ninguna persona que debe hacernos temblar. A una condición, tener fe en Él y profesar esa fe, para ir encendiéndola. Por eso San Pablo nos da consejo, lo primero diciéndonos, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 a 3. Porque Jesús es Señor, ¿qué significa? Sabemos que el Dios de Israel que apareció a Moisés se proclamó como Señor. Es decir, ¿quién es? Yo soy. Y ese nombre que tradujeron como Señor, los judíos están diciendo, solo el Señor es Dios, Señor Dios. Porque hay otros dioses, pero que no son como el Señor que se apareció, habla, los dioses son mudos, pero el Señor es el Señor, es el Dios de los dioses. Así cantan los salmos. Y viene un hombre que históricamente había nacido en una familia en la casa de José y de María, y ese hombre empieza a decir, ¿sabéis una cosa? Que yo soy. Pero ¿quién eres tú? Eso no lo podían aceptar. Por eso San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18 a 25, que eso es un escándalo para los judíos. Escándalo. Eso puede ser. ¿Quién eres tú? Eso lo mataron para mostrarle que no lo era. Y le dijeron, si realmente lo eres, baja de la cruz. Y no bajó, porque no podía, tenía sus planes. No son ellos que tenían que cambiar. Y el tercer día resucitó. Y cuando aparecía a los apóstoles antes de Pentecostés,
lo veían, lo tocaban, comían con él, pero no, sin fe. Y cuando empezaron a tener fe, cuando justamente recibieron al Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Por eso San Pablo dice, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Porque desde entonces se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a decir, ¿sabéis? Aquel hombre que matasteis es el Señor. Es decir, es el Dios Todopoderoso y es, no sé, todo. Entonces ya, ¿eso qué significa? La humanidad subió por él, por su carne. Fue divinizada. Todos los que creen en él, se le perdona sus pecados y realmente se le abre el camino de la vida. Así. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y no es fácil decirlo. Solo el Espíritu Santo justamente lo pone en la boca. Y eso tiene muchas consecuencias. Es nuestra libertad, nuestra liberación. Y en otro sitio, en Romanos 9:10 dice, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, serás salvo. Uno puede tener un problema realmente gordo, pero sí, Señor Jesús, Señor Jesucristo, ayúdame, Señor Jesucristo, libérame, Señor, alguien que invoque ese nombre recibirá la ayuda del Padre, del Espíritu Santo. Es la puerta del cielo, Jesús. Juan 10:9 es el que nos muestra al Padre. Es por él que recibimos el Espíritu Santo. Por eso para nosotros Dios no es solo Dios, no, es Padre, Dios Padre, porque nos engendra en Jesús, somos sus hijos, tenemos su Espíritu Santo, como nos lo dice San Pablo en Gálatas 4:8 o Romanos 8:14-17, que clama en nosotros diciendo, Abba, Padre. Y uno no se siente nunca desamparado, abandonado, porque su Padre es todopoderoso. Abba, Padre. Y nadie te lo dirá, como Jesús nos lo dice en Lucas 10:21-23, que solo Él nos muestra el Padre, se revela al Padre. Si no te revela, nunca lo conocerás. Soy el camino que conduce al Padre, nadie llega a Él sino por mí. En Juan 14:6-14. Y ese nombre tiene poder sobre los demonios. Que la gente tiene miedo a los demonios porque justamente no se alumbra. Si no se profesa el nombre de Jesús, el demonio se va apoderando de la gente. La boca que no se hable profesando a Jesús, el demonio se acerca y entra por él. Por eso nos dice San Pablo en Filipenses 2, Filipenses 2, 5-11, sobre todo a partir de 9. Por eso Dios le exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor. Jesús es Señor. Jesucristo es Señor. Eso no tengo miedo, porque nada tiene más fuerza que Jesús. No tengo miedo. Ni de la muerte ni de la vida, como San Pablo también eso lo ha ido diciendo, como en Romanos 8:31-39. Si es que es así, la fe nos hace vivir así, pero si la fe no se profesa, se apaga. Hay que saberlo. Que nadie nos engañe. Y a veces los demonios lo saben, porque por eso siempre se siembra otras semillas, porque la gente no habla de Jesucristo, no habla de Jesús. Por ejemplo, como decir, vamos a adorar al Santísimo Sacramento. Pero ¿quién está dentro? Hay que hablar de su nombre. Vamos a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero claro, hay que ir realmente poniendo el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, en cualquier sitio. Así justamente se echa a Satanás.
¿Cuánta gente hoy en día se nos habla de Jesús? Jesucristo te ama, no te preocupes. Es más fácil, como los musulmanes y los judíos, hablar de Dios Todopoderoso que... como los judíos hablar de ese Señor de los ejércitos, pero hablar de Dios como papá, papi, nadie te lo dará. Solo Jesús. Y ese Dios que tiene poder, que está ahí. Como los musulmanes no pueden creer que su papá no se preocupa de sus problemas. Pero la imagen, por ejemplo, de ese Dios pastor que busca una oveja perdida es algo que no puede aparecer en ningún sitio, ni en los libros de los judíos del Antiguo Testamento, ni en lo que escribieron, no sé, Mahomeo, no sé, o Muhammad, no sé, nada. Es ese amor que se revela, que se encarnó, que toca nuestros corazones, que toca nuestras miserias, que se encarga de nuestras dolencias, como se nos le dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 24. Por sus santas llagas fuimos salvados. Por eso no hay que desesperar de ningún caso, ni del suyo, ni de los demás, porque Jesús está buscando a cada cual de manera poderosa, amorosa. Por eso, en lugar de desesperar, hay que acompañar a Jesús, rezando por esa persona, mostrando cariño a esa persona. ¿Qué Jesús le diría a esa persona? Te amo. ¿Qué le diría? Entonces hay que repetírselo. Pase lo que pase, Jesucristo te ama. Porque no hay ningún pecado tuyo que puede justamente suprimir la buena noticia, el Evangelio. Jesús murió por ti, seas quien seas, y resucitó por ti, y te está esperando, te está mirando cariñosamente. Alza la cabeza, mira en su cara. ¿Dónde está su cara? En el Santísimo Sacramento. Este es el Cordero de Dios. Ve a misa y comulga. Es muy importante. Ve a misa y comulga. Por eso hay que quitar todo lo que pueda impedir la comunión. Cuando se excomulgaba a una persona, ya es horrible. Vivir en una situación como excomulgado por sus propios pecados es algo terrible, de verdad. ¡Qué engaño! Y hoy en día hay mucha gente que vive excomulgada, porque sin tomar la comunión. Es lo que significa. Porque realmente preferir el pecado a la comunión a Jesús. Y otras personas se engañan, comulgan viviendo en el pecado, como esas parejas hechas o que se han casado por la ley, pero no sin boda, sin sacramento, sin matrimonio, y se atreven a comulgar, maldiciéndose más. Y a esas personas, en esa miseria, Jesús la está mirando cariñosamente y llamando. Y nosotros tenemos que ayudar a Jesús. En lugar de decirle, no pasa nada, es que ya no. Hay que decirles la verdad. Jesús os ama y os llama y os espera. Y es urgente, porque no se sabe lo que pasará mañana. Es urgente. Vuestra conversión. Tenéis que casaros por la iglesia. Hay que salir del pecado, de la excomunión, de la comunión. Para recibir a Jesús. Uno que es que realmente se aleja de la iglesia voluntariamente, no va a la iglesia, no. Porque la misa es Jesús mismo. No solo te toca, sino es tu comida. Es decir, se cambia en tu vida, es la vida misma que recibes. Y es un encuentro maravilloso con Jesús. Hay que disfrutar de eso cotidianamente. Cuando uno lo puede, porque es una oportunidad que no se repite. No hay que decir, es que ayer fui. No, lo mismo que no dices, ya ayer respiré todo el día, hoy no necesito oxígeno.
Porque Jesús es la vida. Más se respira, más se quiere respirar. Más se recibe a Jesús de verdad, más se quiere recibir más. Gana de ir a Jesús. Y hay que llamar a los demás, porque allí es la vida. El verdadero encuentro con Jesús se hace en la comunión. Por eso hay que rezar por la gente que no comulgan o comulgan en el pecado sin gracia, para que realmente haya una conversión por el poder de la preciosísima sangre de Jesús, para que encuentre a Jesús de verdad en gracia y toque sus heridas, alivie su dolor, transforme su vida en bendición. Entonces, aparte de encontrarlo cotidianamente o semanalmente, para los que no pueden durante la semana, en la comunión, en la Santa Eucaristía, Jesús lo llevamos en nuestra boca. Y es un poder hablar de Jesucristo. Como lo hemos leído, ese nombre que ahuyenta a Satanás. Jesús es mi Señor, Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesucristo es Señor. Ir proclamándolo, invocando su nombre. Como en Hechos de los Apóstoles 4:12 se nos lo dice. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, bajo el sol, que hemos recibido ni que podemos ser salvados. En el nombre de Jesús. Por eso la iglesia siempre reza diciendo: por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, porque fuera de Él no hay nada. Y Jesús ha ido sanando a mucha gente en los evangelios, y hoy lo sigue haciendo. También hay que tener esa fe. Hay que tener esa fe. Y hay en Lucas 7, 11 a... donde Jesús resucita a un muerto. Lucas 7, 11 a 17. Ese evangelio se sigue realizando, cumpliendo. Lo que estamos leyendo se cumple hoy en el día. Porque los muertos no son solo en el cuerpo. Hay los que andan sin vida dentro, como cadáveres dentro, en el alma. Y Jesús, solo la mano de Jesús toca allí. Ese encuentro con Jesús que resucita a los muertos se hace hoy en el día. Poco tiempo después, iba camino de una ciudad llamada Naín, y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y el muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Es Jesús solo que resucita, porque posteriormente que dentro no tienen vida. La muerte. Uno no tiene ganas de vivir y a veces ni de comer, sin apetito, sin nada. No quiere hacer nada, no quiere decir nada, no, todo. Eso es algo sencillo, diría. O quiere solo destruir todo. Y no muerte, es su propia vida. O solo quiere hacer el pecado. La fuerza que tiene es solo para pecar. Todas esas personas viven encerrados en un ataúd que solo Jesús puede abrir, poniendo su mano.
es la mano de Jesús que puede entrar en prostíbulo para tocar a las prostitutas y cambiar su vida. Es Jesús, la mano de Jesús, que puede sacar de una persona de la droga o de cualquier dependencia o adicción. Que es un ataúd esa cosa. He hablado al principio de la cárcel, pero es ataúd. El demonio te encierra dentro. Y solo la mano de Jesús se posa por encima y dice, levántate. Por eso hay que, una vez dentro, si uno realmente tiene todavía la fuerza de invocar ese nombre, porque a veces llega un tiempo en que uno no puede. Ya. Si se dice Jesucristo, dice otra cosa. Y se puede hablar fácilmente de Dios, pero de Jesucristo no. Porque el demonio mismo se declara Dios. Claro. Y, bueno, como hay falsos dioses. Pero Jesucristo es históricamente una persona, pero que tiene poder divino, que es Dios. Y quien cree en Él, conecta su vida con la divinidad. Es hijo del Padre. Y los que han encontrado a Jesucristo no cambian solo su corazón, como San Pablo, cambian su lenguaje también. ¿Qué decía antes? ¿Y cómo rezaba San Pablo? Rezaba los salmos. Señor, alabado sea tu nombre, aleluya, 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 pero matando a los cristianos. Y cuando encontró a Jesucristo, empezó a rezar de otra manera. Como tenemos sus oraciones en Efesios, como en Efesios 1 o Colosenses 1, San Pablo rezando diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya son palabras cristianas. ¿Cuánta gente sabe hablar de eso? Bendito Dios. Eso no. Eres judío, hasta ahí. Eres musulmán, hasta ahí. Pero si dices, bendito sea Dios Padre. Eres cristiano. Porque solo los cristianos saben y son hijos. Claro. Que Dios te bendiga. Está bien, los judíos lo dirán. Los musulmanes también. Pero si dicen que Dios Padre te bendiga, estás hablando cristianamente. Lo mismo cuando ¿cómo nos enseñó el Señor? Nos atrevemos a decir Padre. El musulmán nunca se atreverá, ni un judío. Y nosotros nos privamos de lo prestigioso que tenemos y solo nos limitamos en hablar de las cosas que no son realmente, no son importantes. Es muy importante cambiar de lenguaje de verdad para disfrutar de lo que somos. No basta decir bendito sea Dios, alabado sea Dios, es que Dios es grande. Todo eso los musulmanes lo dicen y mejor que nosotros. Pero cuando se empieza a decir papá, Dios Padre, sí, somos hijos, como lo dice San Pablo, y solo Jesús nos hace hijos. Eso es algo maravilloso. Y lo mismo que se dice muchas cosas, yo siempre cuando alguien dice Dios, me dice, pero ¿qué Dios es? Es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. Y como es el único Dios, Él dice, ¿cómo nos santiguamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos nombres de cada persona de la Trinidad, desconocidos por muchas bocas de los cristianos. Es una pena. Por eso para mí es necesario, como lo profetizó el San Juan Pablo II, una nueva evangelización. Es decir, un nuevo anuncio del Evangelio de Jesús, de Jesucristo
muerto y resucitado, para que cada uno sienta que justamente es esto su vida, es esa su vida. Porque mucha gente está fuera de esa fe. Es que Dios nos ama, es que Dios... Pero eso no es suficiente. Llámale Padre, o Hijo, Espíritu Santo. Dice, ya lo sé. Pero sabes, pero eso no es suficiente. Tú no serás salvado porque lo sabes, no. Serás salvado porque lo profesas. Lo mismo un día cuando se rezaba por una persona que tenía demonio y se le dijo, di Jesucristo. Y él dijo, lo conocemos. Los demonios hablando por su boca, lo conocemos. Y hay muchos cristianos, el nombre de Jesús ya se cayó en muchas casas, pero es una pena, de verdad. Ya me da pena. Porque... Y el demonio sabe lo que hace. Porque cuando no se habla de Jesús, no hay ningún otro nombre que le da miedo. Se apodera de todo y destruye. Incluso dentro de la iglesia, claro. Es muy importante realmente ir destruyendo el poder satánico, hablando de Jesús, implorando su preciosísima sangre, levantando su santa cruz, la santa cruz de Jesús. Porque en el mundo hay muchos crucificados, hay que saberlo. Hay mucha gente que murieron crucificados. Pero la única cruz que nos salva es la cruz de Jesús. Por eso también, como lo decía, del Santísimo Sacramento, es muy importante saber la Santa Cruz de Jesucristo. La Santa Cruz de Jesucristo. Porque hay otras personas, el día mismo que se lo crucificaron, estaba con dos otros, crucificados con él. Pero sus cruces no nos sirven para nada, para nosotros. Y en otro sitio, Colosenses 3:17, San Pablo dice, todo lo que digáis, todo lo que hagáis, sea todo en el nombre de Jesús. Dando gracias a Dios, no solo a Dios, como Dios, que es Padre, Dios Padre. Y la fe de los musulmanes, ¿cuál es? Dios no fue engendrado ni engendró. Lo que es realmente una injusticia. Pero vosotros con hijos y el Creador, sí, pero eso no puede ser. ¿Y de dónde sale el hecho de engendrar en la humanidad, en los animales, si Él no tiene ese poder? Eso no puede ser. Por eso tiene hijo eternamente, su verbo, que se encarnó en Jesús. Y el poder que lo realiza todo, Espíritu Santo. Y cuando invocamos a Jesús continuamente, el Espíritu Santo se va apoderando de nosotros. Y cada vez vamos siendo hijos del Padre. Y entrando en la casa trinitaria y disfrutando con los santos ángeles. Y alejando de nosotros todos los poderes satánicos. En el nombre de Jesús. Que ese nombre realmente nos nutre, nos libere y nos sana. Ahora, alabado sea Jesús.